Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. El nuevo director ejecutivo me despidió sin saber que era la única persona en la empresa que hablaba árabe con los clientes más importantes. Me llamó inútil y dijo que necesitaban energía más joven. Así que simplemente me levanté y salí de allí. 4 días después se arrepintió muchísimo. Me echaron una mañana de jueves. No tardaron nada en sentir el golpe de verdad. Agarra las palomitas y disfruta el espectáculo. Apareció una invitación en el calendario a las 8:40. Sin asunto, solo decía sala 5, obligatorio. Me llamo Gary. 53 años, hombre. Era el responsable senior de operaciones en Oriente Medio. Hablaba árabe con fluidez. Sabía diferenciar un apretón de manos que cierra un negocio de otro que termina con una asociación. Viví 3 años en los Emiratos Árabes Unidos antes de que la mayoría de mis colegas supiera. Siquiera ubicar el lugar en el mapa. No me entró pánico al ver la invitación. No llamé a nadie, solo cerré el portátil. Tomé el abrigo del respaldo de la silla y subí al 5.º piso como si fuera a tomar un café. Los pasillos estaban más silenciosos. Algunas personas me miraron a los ojos y enseguida desviaron la mirada. Así es como uno sabe que quienes normalmente te saludan ahora te tratan como a un fantasma. El mensaje ya está escrito en la pared. La sala 5B era una de esas salas de conferencia frías, con vidrio esmerilado y nada en las paredes. Solo había una mesa larga, 3 sillas y ese olor leve a producto de limpieza industrial. Victoria ya estaba sentada en la cabecera cuando entré. Llevaba exactamente 47 días como directora ejecutiva. Venía de una firma de capital de riesgo, después de que el director anterior se jubilara. El consejo la adoraba porque usaba palabras como optimización y realineamiento estratégico todo el tiempo. El rumor en la oficina era que la trajeron justamente para recortar grasa. Ya había despedido a 17 personas en el primer mes. Casi todos eran gerentes de nivel medio y empleados antiguos. Los caros, los que tenían conocimiento acumulado y sueldos negociados. Los que sabían dónde estaban enterrados los esqueletos. Tenía la manía molesta de suspirar fuerte cada vez que alguien decía algo que ella consideraba por debajo de su nivel. Que aparentemente era casi todo. Interrumpía a mitad de frase. Completaba mal lo que la otra persona iba a decir y todavía se ofendía cuando la corregían. Yo la había visto en algunas reuniones generales. Sentada junto a ella estaba Denise, de Recursos Humanos, con una carpeta marrón delante y el bolígrafo ya destapado. Me senté, crucé las manos sobre la mesa y esperé. Victoria miró el celular, lo tomó, revisó algo y lo dejó otra vez. Como si la conversación ya estuviera durando más de lo previsto. Por fin me miró. Ni se molestó en perder tiempo con formalidades. Hablaba de una forma que quería sonar autoritaria. Pero parecía alguien que se había tragado demasiados libros de liderazgo. Señor Nash, gracias por venir, como quizá sepa. Estamos atravesando cambios estructurales para posicionar mejor a Vanguard frente a las oportunidades futuras de crecimiento. Yo no respondí. Dejé que el silencio creciera hasta volverse incómodo. Ella se movió en la silla. Su puesto ha sido identificado como parte de la infraestructura antigua de la que nos estamos alejando. Estamos consolidando funciones y reasignando recursos a estructuras más modernas. Infraestructura antigua, como si yo fuera un servidor viejo o un teléfono de los 90. Yo era la única persona en todo el edificio que hablaba árabe con fluidez, que entendía la cultura de negocios del Golfo, que tenía relaciones personales con clientes que generaban más de 8 millones en contratos de mantenimiento al año. Y esa mujer, que llevaba menos de 2 meses allí, me llamaba infraestructura antigua. Siguió con esa simpatía ensayada que no convence a nadie. Estoy segura de que entiende. Necesitamos gente que se adapte a la nueva dirección. Esta industria está evolucionando y francamente necesitamos energía más joven. Dejó la palabra colgando sin siquiera disimular. Denise empujó la carpeta por la mesa. Paquete estándar de despido, 3 meses de sueldo, 60 días de plan de salud extendido y una carta de recomendación, probablemente sacada de una plantilla. Abajo había una línea para firmar y la fecha. Victoria siguió hablando de que la empresa agradecía mis años de servicio y de que la puerta siempre estaría abierta. Lo que no mencionó fue la delegación de los Emiratos que llegaba el lunes por la mañana. No habló de las renovaciones de contrato pendientes por 800.000 en las que yo había trabajado personalmente en los últimos 14 meses. Definitivamente no mencionó que Shalil Al-Arsi, director de operaciones de nuestro mayor cliente del Golfo, había dicho por escrito que solo seguiría con Vanguard mientras yo fuera el contacto principal. Tomé la carpeta, la abrí, leí la primera página y habían escrito mal la ortografía de mi segundo nombre. Un clásico. Cerré la carpeta y me levanté. Victoria se sorprendió y luego se enfadó. ¿No quiere revisar los términos? Tal vez hablar con alguien antes de decidir tan rápido. Ya los revisé. Mi voz estaba tranquila. Los términos están bien. Voy a vaciar mi escritorio en 1 hora. El bolígrafo de Denise se quedó quieto en el aire. Nunca esperan que aceptes y te vayas con dignidad. Esperan un ataque emocional. Para documentarlo y cubrirse legalmente, tomé la carpeta. Buena suerte en la reunión con la delegación de los Emiratos el lunes. La van a necesitar. Su expresión flaqueó por un segundo. No tenía idea de qué estaba hablando. Ni siquiera había mirado la Allende. No sabía que Kelal y todo su equipo técnico venían desde Dubái para cerrar la mayor renovación de contrato de la historia de Vanguard. Un acuerdo que yo había cultivado durante 14 meses. Una relación que construí desde cero después de que los socios estadounidenses anteriores los ofendieran tanto que juraron no volver a trabajar con una empresa occidental. Perdón, ¿qué reunión? Preguntó. Pero yo ya estaba saliendo. Que lo descubriera sola. El problema con el corporativo estadounidense es que adoran hablar de mercados globales y expansión internacional. Lo ponen en la web, en los informes anuales, en los folletos brillantes de las ferias del sector. Pero a la hora de invertir de verdad en las personas que hacen que esas relaciones globales funcionen, nos tratan como piezas intercambiables. Nadie en Vanguard preguntó jamás cómo conseguí esos contratos del Golfo, ni una sola vez, ni en la entrevista de contratación, ni en las evaluaciones de desempeño, ni cuando las renovaciones empezaron a entrar año tras año sin fallar. Para ellos era pura magia.
Los clientes árabes seguían firmando, ampliando, recomendando a colegas. Y yo era solo el tipo callado que por casualidad estaba conectado a esa magia. No sabían que pasé casi todos mis 20s viviendo fuera. Primero en Jordania, trabajando para una empresa estadounidense de servicios petroleros que intentaba establecerse en la región. Y luego en los Emiratos, donde una firma local de mantenimiento industrial me contrató y pasé 3 años aprendiendo las sutilezas reales de las regulaciones del sector energético. De la etiqueta comercial, de la diferencia entre una negociación que construye confianza y otra que la destruye para siempre. Aprendí árabe a la dura, no en aulas, sino en patios de equipos, salas de control de refinerías y negociaciones de madrugada, donde una palabra mal dicha podía hundir contratos de millones. No sabían de los turnos con 12 horas de diferencia horaria que me tragaba sin quejarme. Atendiendo llamadas a las 3 de la mañana porque era una buena hora para el cliente en Riyadh, reorganizando toda mi vida según las fiestas islámicas. Porque equivocarse en un saludo de light podía retrasar una relación durante meses. Nunca vieron los mensajes privados del gerente de operaciones de Chalil, esos que siempre empezaban con hermano Gary. Tu palabra vale oro. Me pedía opinión sobre temas que ni siquiera tenían que ver con nuestros contratos porque confiaba en mí. Cuando su hijo pensó en estudiar ingeniería en Estados Unidos, me pidió recomendaciones. Cuando su empresa evaluaba un nuevo proveedor de equipos, me mandaba las especificaciones técnicas para que las revisara. Ese tipo de confianza lleva años construirse y segundos destruirse. Lo que Vanguard veía era una hoja de cálculo, 4 cuentas a mi nombre, números de ingresos decentes, pero no impresionantes comparados con los contratos domésticos más llamativos. Pensaban que mi trabajo era solo traducción mecánica, reenviar correos, coordinación básica, cosas de nivel inicial. Nunca mapearon el alcance completo, protección de cumplimiento cuando la regulación cambiaba de la noche a la mañana. Negociación de cláusulas en tiempo real cuando el jurídico del cliente levantaba una objeción a las 2 de la mañana en su uso horario. La crisis del año pasado, cuando un malentendido sobre especificaciones de equipo casi deshacía un acuerdo que había tardado 9 meses en estructurarse. Uno de los gerentes de cuenta junior envió una propuesta con números de pieza equivocados y el equipo de compras del cliente pensó que estábamos intentando cobrar 50,000 de más. Cuando me enteré, ya tenían redactada una queja formal y habían copiado al departamento jurídico. 2 días más y se convertía en una demanda por incumplimiento. Lo resolví un domingo. Volé a Dubái pagando de mi bolsillo. Me senté con su director financiero tomando café fuerte. Expliqué línea por línea que había sido un error de tipeo honesto. Firmamos la renovación 3 semanas después, con un 12% más que el contrato original. Nadie supo de ese viaje. Nadie preguntó por qué mis gastos a veces incluían vuelos de fin de semana. Solo veían los números y asumían que todo fluía suave porque yo lo hacía parecer fácil. Quien construye las cosas no anda explicando cómo funcionan. Solo las mantiene en marcha. Y quien las hereda rara vez comprende la complejidad hasta que algo se rompe. Yo sabía exactamente que se iba a romper y sabía exactamente cuándo. Pasé las primeras 24 horas después del despido sin hacer nada de trabajo. No revisé el correo, no llamé a contactos, no actualicé LinkedIn ni busqué reclutadores. En cambio, conduje hasta la casa de mi hermano. Dani es profesor de taller en una secundaria. También es la única persona en mi vida que puede llamarme idiota a la cara y que suene a cariño. Crecimos en una casa donde papá trabajaba con ductos y mamá era recepcionista de hotel. Nadie tenía título en administración, nadie entendía de opciones sobre acciones. Pero todos sabían llegar a horario. Hacer el trabajo y no dejar que nadie te pase por encima. Llegué como a las 4 de la tarde con un paquete de 6 refrescos de raíz y una bolsa de papas de gasolinera. Él miró cuando aparqué el auto. Tienes cara de haber atropellado al perro y luego haber dado marcha atrás para confirmarlo. Me despidieron. Se limpió las manos en un trapo más sucio que sus propias manos. La jefa nueva me llamó infraestructura antigua. Dani se rió. Infraestructura antigua. Esa es nueva. Normalmente solo dicen que no encajas en la cultura o algo así. Me tiró una lata. Entonces, ¿qué hiciste mal? Nada, está recortando costos. Yo soy caro. También eres la única razón por la que tienen esos contratos árabes. No, exacto. Dani sacudió la cabeza despacio. Entonces, es tonta de las peligrosas o de las que se arreglan solas. Pensé un momento. De las que se creen listas. Ah, el peor tipo, dijo. Mientras volvía al bloque del motor. Al menos no vas a tener que ver cómo explota desde adentro. Puedes disfrutarlo desde afuera. Sus hijos llegaron del entrenamiento como a las 6:30. Dormí en la habitación de huéspedes esa noche. Fue la primera noche de sueño completo en meses. El sábado por la mañana volví a casa y pasé el día ordenando el departamento. El sábado por la tarde me llamó Nico. Somos amigos desde la universidad. Ahora tiene una parrilla en un suburbio donde el alquiler es barato y el inspector sanitario es buena onda. El lugar se llama Low and Slow. Exactamente lo que suena. Lo ayudé a negociar el alquiler con un dueño árabe hace unos años. Así se enteró de mis habilidades con el idioma. El tipo intentó colar una cláusula de aumento automático. Yo la vi. Nico consiguió un trato mucho mejor. Nunca lo olvidó. Me enteré de que te cortaron, dijo sin rodeos. Ese es Nico. Las noticias vuelan. Es un sector chico. ¿Estás bien? Estoy bien, de verdad. Me siento mejor que en los últimos meses. Esa es la primera fase, negación. Después viene la bronca y comer mi pulled pork sin parar. Me reí. Fue la primera risa auténtica desde que salí de la sala 5B. Gracias por el diagnóstico, en serio, si necesitas algo. Llámame. Tengo un cuarto libre y carne ahumada de sobra. El domingo saqué todas las carpetas del estante del escritorio en casa. Papel de verdad, etiquetadas por región, por cliente. Por tipo de regulación, páginas que anotaba a mano porque algunas sutilezas técnicas no se trasladan bien al formato digital. Me senté en el piso y hojé material que no veía hacía años. Algunos eran de negocios que nunca cerraron. Otros de relaciones que se enfriaron antes de llegar al contrato. Pero todos tenían algo en común, eran míos, construidos por mí, no porque alguien me lo ordenara, sino porque sabía que algún día el conocimiento acumulado valdría más que la lealtad a la empresa. Ese día había llegado. El domingo por la noche empecé a hacer algunas llamadas. No para rogar que me devolvieran el puesto ni para hablar mal de Vanguard.
solo para retomar contacto con gente con la que había trabajado a lo largo de los años, ex clientes que cambiaron de empresa, colegas de la época de los Emiratos que abrieron sus propios negocios. Un director de compras en Bahrein llamado Is, que una vez me dijo que yo era el único estadounidense que entendía que los negocios van de personas y no de contratos. Las conversaciones fueron rápidas, solo para matar las ganas de vernos plantar una semilla, avisar que estaba disponible sin sonar desesperado. En este ramo, la reputación corre más rápido que un currículum. Les dije lo mismo a todos, déjenme pasar esta próxima semana primero. Tengo la sensación de que las cosas se van a poner muy interesantes. La delegación de los Emiratos llegó a la sede de Vanguard puntual, a las 9 de la mañana del lunes. 3 camionetas negras se detuvieron en la entrada circular, que la Lalarsi salió primero, con un traje gris impecable y una cufilla sobre los hombros, acompañado por el gerente de operaciones, el abogado y 2 especialistas técnicos que yo reconocía de visitas anteriores. Obviamente yo no estaba ahí para verlo en persona, pero lo supe todo en menos de una hora gracias a Omar Sain, Omar Woz como todos le llamaban. Era el administrador de tecnología y seguridad de Vanguard, 30 y tantos años, vivía a base de cafeína. Hablaba casi exclusivamente en sarcasmo, tenía las mismas 3 camisetas de bandas en rotación, poseía una colección de teclados mecánicos que describía como si fueran sus hijos y era famoso por saber todo lo que pasaba en la RE antes que nadie. O si yo nos habíamos acercado hace unos años por nuestra pasión compartida por el comportamiento corporativo absurdo. Él definía su trabajo como ver adultos tomando decisiones de 6 cifras basadas en cosas que 5 minutos en Google resolverían. Su mensaje llegó como a las 10:15. Hermano, tienes que oír esto. Llámame, lo llamé. ¿Qué pasa? Dios mío, Dios mío, Dios mío, se estaba riendo. Riéndose de verdad. Entonces llega la delegación, sí, trato VIP total. Victoria dejó la sala de reuniones como la videohotel, flores, catering. Esa máquina de café elegante que nadie sabe usar. Hasta obligó a la recepcionista a ponerse blazer. Por cierto, la recepcionista está furiosa con eso. Y entraron, que la mira alrededor, ni siquiera se sienta. Se queda de pie con las manos a la espalda, como inspeccionando tropas. Muy formal, cero impresionado. Y entonces pregunta, citotextual, ¿dónde está el hermano Gerrit? Me lo imaginaba a Oz sonriendo al teléfono. Victoria se puso blanca, hizo ese tartamudeo suyo intentando recordar quién demonios eras. Porque seguro ni se aprendió tu nombre antes de despedirte. Después soltó algo como, el señor Nash ya no trabaja aquí, pero no se preocupe. Hemos armado un equipo totalmente capacitado para continuar la asociación, bla, 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 jerga corporativa de siempre. Y él como reaccionó, al principio ni reaccionó. Solo la miró un buen rato. Entonces habló muy calmado, nosotros dejamos los requisitos por escrito. El señor Nash fue nombrado específicamente. Eso no era una sugerencia, y la forma en que lo dijo. Hermano, parecía que le explicaba a una niña algo que debería saber de sobra. Después se giró hacia el abogado, dijo algo en árabe y todos se levantaron, los 5 al mismo tiempo. Como nadadores sincronizados, pero en traje. ¿Yala? Pregunté. Sí, ¿qué significa eso? Vámonos. Señal de salida, pues sí. Se fueron de verdad. La delegación entera se largó antes de que sirvieran el café. Uno de los asistentes se detuvo en la puerta y le dijo algo en árabe a la recepcionista. Ella no lo entendió, pero dijo que sonaba bendición o a maldición. A veces es difícil distinguirlo en árabe. Probablemente también significa que Dios te proteja. En este contexto no es un cumplido. Tenía todo el sentido. Victoria se quedó ahí parada, viendo cómo se iban, como si alguien la hubiera desenchufado. ¿Cuánto representaba esa cuenta? Preguntó Oz, otra vez. 7,8 millones al año, más la renovación pendiente, que iba a subir a 9, más la recomendación que iban a hacer a la empresa asociada en Qatar, que supuestamente eran otros 3 millones. Cuenta rápida, unos 12 millones en ingresos actuales y futuros que acaban de salir por la puerta porque alguien no hizo la tarea. Remató, silbé bajo. Era un montón de ceros. Victoria está encerrada en su oficina ahora. Creo que escuché algo romperse. Puede ser su ego, puede ser una lámpara. Sinceramente satisfactorio. De cualquier forma, el resto de la semana en Vanguard fue como una clase magistral de pánico corporativo. Os me mantenía al día con un flujo constante de reportes. Cada uno más divertido que el anterior. Martes, Recursos Humanos está revisando tus evaluaciones antiguas intentando entender qué hacías realmente. Ya llevan 4 horas en eso. Creo que ahora están más perdidos que al principio. Miércoles, Victoria intentó llamar directamente a Kelal. La asistente dijo que estaba indisponible. Eso es diplomacia para pierde este número. Luego preguntó si había alguien más que hablara. Árabe, alguien sugirió Google Translate. Te juro que no me lo invento. Jueves por la mañana, el equipo de ventas envió una carta de disculpas al cliente de Kuwait. La dirigieron al señor Al. Kuwait, eso no es un nombre, es el país con el artículo delante. Me estoy volviendo loco. Jueves por la tarde, llegó un pedido desde la oficina del director ejecutivo para sacar toda tu correspondencia vieja de correo. Adivina quién se ocupó personalmente. Ese último mensaje venía con una ristra de emojis que interpreté como queja y oportunidad al mismo tiempo. Lo de Oz es que no era solo tecnología, era el tipo que veía todo, cada correo, cada archivo. Toda comunicación interna que la gente creía privada. Y cuando Victoria exigió que alguien cavara en mi trabajo antiguo para intentar salvar la situación, Oz se convirtió en lo que después llamó arqueólogo de correos árabes. Me llamó el jueves por la noche. Hermano, he pasado todo el día en tus archivos. No tenía idea de que hacías tantas cosas. ¿Qué encontraste? Todo, literalmente todo. Hay hilos de correo en árabe de años atrás. Documentos de briefing cultural que escribiste para el equipo de ventas y que claramente nadie leyó. Carpetas de adjuntos llenas de notas del tipo no hagas esto sobre preferencias de los clientes. Incluso hay un archivo llamado Directrices Yala, básicamente un manual de supervivencia para no cabrear a clientes del Golfo. Escribí esas directrices después de ver a 3 gerentes de cuenta junior diferentes destruir relaciones programando reuniones en horas de oración o enviando correos amistosos de seguimiento en la primera mañana de Light. También hay, siguió Oz, un correo del departamento jurídico de Kelal de hace unos 8 meses donde dice clarito que cualquier cambio en el equipo de la cuenta tenía que comunicarse con anticipación y ser aprobado por
Victoria nunca lo vio, nadie lo vio. Estaba ahí quietecito, en tu carpeta de enviados, esperando convertirse en prueba. Prueba de que este trabajo no era intercambiable. Prueba de que tú estabas nombrado específicamente como ancla de la relación. Prueba de que Victoria cometió un error de 7,8 millones sin dedicar ni 5 minutos a investigar. Me quedé callado un rato. Estoy armando un informe, dijo Oz. El consejo va a querer explicaciones. Creo que merecen las verdaderas. A finales de la segunda semana, el portafolio del Golfo de Vanguard se estaba desmoronando. 2 cuentas congelaron todas las renovaciones por tiempo indefinido. Una tercera, una empresa de servicios petroquímicos en Kuwait que yo venía cultivando durante el último año, envió una carta formal poniendo fin, de una vez, a las negociaciones preliminares. Citaron específicamente preocupación por estabilidad organizacional y continuidad de la relación. ¿Qué en lenguaje corporativo significa? Ya no confiamos en ustedes. A todos les respondí lo mismo, denme unas semanas. Las cosas todavía se están desenredando, no era una excusa. Era un presentimiento. Sentía que la historia aún no había llegado al punto de giro. Danny me llamó ese sábado. ¿Cómo te trata el desempleo? Preguntó con su ironía habitual, sorprendentemente bien. Estoy recibiendo más ofertas ahora que cuando estaba empleado, respondí. Gracioso cómo funciona. ¿En cuánto dejas de necesitar empleo? Todo el mundo quiere darte uno. ¿Quieres venir? Estoy asando mal, pero estoy asando, dijo. Fui. Su patio era un trozo de césped cansado entre la cerca y el deck. Un rincón que ya había visto épocas mejores. Tenía una de esas parrillas a carbón que parecen diseñadas para humillar al cocinero novato. La mitad de las hamburguesas estaba en llamas y la otra mitad seguía cruda. ¿Necesitas ayuda con eso? Pregunté. Necesito un lanzallamas y tal vez un cura, pero ayuda ya es un comienzo. Respondió. Tomé el control de la parrilla mientras Danny rebuscaba más refrescos de raíz en el cule. Sus hijos aparecieron en cuestión de minutos para inspeccionar el estado de la comida. Decidieron que aquello todavía no era comestible y regresaron a sus videojuegos sin remordimientos. El de 14 años se detuvo en la puerta lo justo para preguntar, con brutal honestidad adolescente. Si yo era el tío al que echaron, Danny lo mandó adentro. El pibe se encogió de hombros y desapareció. No está equivocado, dije, tampoco está ayudando. Ignóralo, respondió Danny. Luego entró directo a lo que realmente le interesaba. Cuéntame de ese tipo, Oz. El de sistemas. ¿Qué hay con él? ¿Confías en él? Pensé un momento mientras le daba la vuelta a una hamburguesa que, al fin, estaba en su punto. Sí, es de esos que odian tan profundamente los jueguitos corporativos que terminan siendo confiables por accidente. No tiene segundas intenciones. Solo le resulta divertido ver como los jefes se tropiezan con su propia soberbia. Danny asintió en silencio. ¿Volverías si te lo piden? Insistió. Me quedé mirando el fuego, el humo elevándose como si llevara mis dudas. Depende de las condiciones. Danny me apuntó con la espátula como si emitiera un veredicto. Cobra caro. Pase lo que pase. Cobra caro. El consejo se me quedó grabado como si lo hubiera tallado en el mango de la parrilla. Un miércoles, 3 semanas después del despido, Oz llamó. Informe listo, dijo, con un tono de orgullo que pocas veces le había escuchado. 37 páginas. Y está hermoso. Llevaba trabajando en ese documento desde el jueves en que empezó a bucear en mis archivos. Ahora tenía una línea de tiempo detallada mostrando exactamente lo que hice, las alertas que levanté, los documentos que existían y que Victoria nunca se dignó a leer, incluyendo el correo del jurídico de Charil, ese que él mismo mencionó al irse. ¿Cómo se lo vas a entregar al consejo? Pregunté. No directamente. Eso me pondría en la mira, y me gusta seguir cobrando mi sueldo, respondió. Solo voy a pasar a Denise, de Recursos Humanos. Ella está obligada por ley a escalar cualquier hallazgo relevante al jurídico general. El jurídico general está obligado a informar al consejo sobre posibles riesgos legales. Cadena de custodia, amigo. Mis manos quedan técnicamente limpias. La verdad sube sola, y Victoria tendrá que explicarse ante una sala llena de gente que sí sabe leer Belensis. ¿Eres listo? Le dije. Prefiero el término estratégicamente posicionado, pero sí, un poquito listo, respondió entre risas. La reunión del consejo fue el martes siguiente. 4 horas que, dentro de ese edificio, debieron sentirse como una eternidad. Supe los detalles después por 3 fuentes distintas, incluyendo a Oz, que casualmente pasó la tarde resolviendo un problema de reajusto en el pasillo contiguo a la sala. Me contó que Victoria intentó presentar todo como un realineamiento estratégico que había encontrado resistencia inesperada del mercado. Traducido al lenguaje humano, tomé una decisión pésima. Pero quiero que creen que fue mala suerte. El consejo no compró la historia. El chairman, Brian, un veterano del sector energético con 4 décadas sobre sus espaldas, empezó por algo tan simple como devastador. Alguien verificó si ese empleado tenía obligaciones contractuales específicas con nuestros clientes del Golfo antes de despedirlo. La respuesta de Victoria, en esencia, fue no. Brian insistió y no consideró que ese nivel de diligencia era relevante para cuentas que representan aproximadamente 8% de nuestros ingresos anuales. El silencio que siguió debió de ser pesado. Entonces, Brian pidió ver el correo del jurídico de Charil. Lo leyó en voz alta para todos, 2 veces. La reunión terminó sin un anuncio inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El consejo había visto los correos, los documentos de briefing cultural, las directrices que nadie leyó y la notificación legal que me nombraba explícitamente como pieza clave de la relación. Esa noche, Oz me envió un mensaje con una sola frase. La oficina de Victoria está a oscuras. Todos los demás siguen aquí. Saca tus conclusiones. No hizo falta explicar más. A la mañana siguiente, recibí una carta formal del Departamento Jurídico de Vanguard. Querían discutir posibles arreglos de consultoría y decían estar abiertos a términos flexibles que reconocieran el valor de las relaciones institucionales. Se lo enseñé a Nico en su parrilla. Básicamente están suplicando, resumió mientras servía una porción generosa de carne ahumada. ¿Vas a ayudar? Depende de lo que ofrezcan. Cobra caro. Cobra absurdamente caro, insistió, como si estuviera leyendo el mismo guión que Danny. La vida entera parecía estar dándome el mismo consejo. 6 semanas después del despido, crucé otra vez el Abbey de Vanguard. No como empleado, sino como consultor.
con un contrato que hacía que mi antiguo sueldo pareciera vuelto de supermercado. La negociación había sido casi insultantemente fácil. Ellos arrancaron con una propuesta baja, intentando salvar apariencia. Yo respondí con términos capaces de provocarle sudores fríos al departamento jurídico. Volvieron con algo más razonable. Lo rechacé y subí la tarifa un 15% adicional. Aceptaron el mismo día, aunque no sin intentar un último truco, enterrada en la tercera versión del contrato en la página 9. Aparecía una cláusula nueva: el consultor acuerda proporcionar transferencia completa de conocimiento y capacitación al personal designado de Vanguard como parte de sus servicios. Leí eso, tomé un bolígrafo rojo, taché el párrafo entero y escribí una sola palabra al margen. No, lo devolví en menos de una hora. Lo firmaron sin la cláusula. Sabían que no tenían palanca. El contrato final incluía 6 meses de trabajo a 3 veces mi vieja tarifa diaria. Autonomía total sobre todas las comunicaciones con los clientes del Golfo. Ninguna obligación de reportar a Victoria ni a ningún otro ejecutivo. Acceso directo al chairman del consejo cuando fuera necesario. Pagos mensuales adelantados, no reembolsables, y una cláusula contundente: si rescindían el acuerdo antes de tiempo, tendrían que pagar el valor completo restante, sin capacitación, sin transferencia de conocimiento, sin patrocinar mi propio reemplazo. Nico me ayudó a pulir los términos iniciales. Nos sentamos en su local, después del cierre, escribiendo números y condiciones en una servilleta grasienta. Está haciendo demasiado bueno, dijo revisando las cifras. Sube otro 15%. Esto ya es ridículo. ¿Perdieron qué? 7, 8 millones. Un poco más. Ese error de redondeo a estas alturas. No están pagando por tu tiempo. Están pagando por su error. Haz que les duela. Tenía razón. Ellos aceptaron en 48 horas porque no tenían una alternativa real. El daño a Vanguard era irreversible. Los clientes con quienes había construido relación durante años no estaban interesados en rehacer la confianza con una empresa que había mostrado un criterio tan pobre, pero algunos estaban dispuestos a detener la retirada si yo volvía a estar en el tablero, no trabajando para Vanguard, trabajando con Vanguard. Esa preposición lo cambiaba todo. En mi primer día como consultor, la credencial que colgaba de mi cuello era de visitante, no de empleado, y, paradójicamente, pesaba mucho más. Tenía cero obligación de asistir a reuniones inútiles. La recepcionista me vio entrar. Parpadeó 2 veces y luego me dedicó una sonrisa tímida. Le hice un gesto con la mano. Ella respondió casi en un susurro, como quien es testigo de un rumor volviéndose realidad. Sabía que la historia de mi regreso recorrería los pasillos en cuestión de minutos. Al pasar frente a la oficina de Victoria, vi que seguía allí como directora ejecutiva. Al menos en el papel, el consejo había colocado sobre ella un comité de supervisión estratégica para revisar todas sus decisiones importantes. Traducción: no confiamos en ti, pero despedirte ahora nos sale caro. Ella levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron 2 segundos largos. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ella fue la primera en apartar la vista. Oz me alcanzó en el pasillo con su vaso enorme de café y probablemente la misma camiseta de banda de siempre. Maya, el hijo pródigo regresa, anunció en voz alta. Algunos en los cubículos cercanos se giraron. Un analista de finanzas que conocía desde hacía años me saludó con la mano, como si confirmara que aquello no era un espejismo. ¿Has estado practicando árabe?, le dije a Oz. Algo, respondió, caminando a mi lado. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a salvarles el cuello? Voy a estabilizar lo que todavía se puede estabilizar, respondí. 2 cuentas están prácticamente perdidas. El equipo de Chalil ya no confía en nadie aquí. Pero él aceptó hablar si soy yo quien habla. Y Victoria se queda mirando cómo arreglo el desastre que ella misma provocó. Hermoso, dijo Oz. ¿Sabes qué es esto? Es lucha libre profesional. Tú eres el héroe haciendo el gran regreso. Ella es la villana recibiendo lo que se merece. Y yo soy el narrador dando comentarios coloridos desde la esquina. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino. Volé a Dubái 2 veces. Me reuní cara a cara con el equipo de Kelalen Salas, donde el café era intenso y las miradas. Más aún, fui reconstruyendo poco a poco la confianza que Victoria había pulverizado en 15 minutos de arrogancia. La confianza rota no se arregla con un simple disculpa. Exige pruebas constantes, presencia, palabra y coherencia. El primer viaje fue control de daños puro. Chalil se mostró educado, pero frío. Su jurídico lanzó preguntas directas sobre la estabilidad organizacional de Vanguard. Pude haber maquillado la realidad, pero no tenía sentido. La empresa cometió un error, dije. El consejo lo está corrigiendo. Yo mismo estaba volviendo en un rol que lo demostraba. El segundo viaje fue distinto. Kelal me invitó a cenar a su casa, en la cultura de negocios del Golfo. Eso es gigantesco, el paso de simple proveedor a contacto de confianza. Hablamos del programa de ingeniería de su hijo, de política energética y de los desafíos de tratar con empresas estadounidenses que creen que las relaciones son líneas de presupuesto recortables. Al final de esa cena, la cuenta estaba salvada, no en el mismo nivel que antes, pero estable, avanzando en lugar de derrumbarse. Logré rescatar 2 de las 4 cuentas en riesgo. Las otras 2 se fueron devoradas por competidores que rondaban como tiburones desde que empezó a circular la noticia de la salida. Aún así, negocié términos de salida sin demandas ni quejas formales. Considerando lo que pudo haber sido, eso era una victoria real. El daño financiero total quedó en aproximadamente 6 millones en contratos perdidos y otros 2 millones en costos de limpieza, honorarios legales, consultorías. Viajes. No era tan catastrófico como el peor escenario, pero lo bastante duro como para que el consejo se sentara a preguntar, con calma helada, cómo habían permitido que todo ocurriera. Victoria presentó la renuncia 4 meses después de despedirme. El comunicado oficial decía que iba a buscar nuevas oportunidades para aplicar su visión estratégica. La historia real, según nos, fue otra. El consejo le dio la opción de renuncia con dignidad o te echamos por causa justa con toda la documentación en tu expediente permanente. Eligió la puerta 1. Jugada inteligente. Dentro de lo que cabía, supe que terminó en una consultora de Austin. Una de esas que cobran fortunas por enseñar a las empresas a optimizar estrategias de capital humano. Esperaba, con algo de ironía,
Que hubiera aprendido algo del desastre, pero no habría apostado mucho a eso. Mi contrato de consultoría con Vanguard terminó al cabo de 6 meses. Para entonces, ya había aceptado un puesto fijo en la empresa de IS, en Bahrein, jefe de operaciones internacionales, basado en el Golfo, con viajes regulares a Estados Unidos. Sueldo mejor, cargo mejor. Cultura mejor. Gente que entendía que no se construyen negocios cortando a las personas que construyeron las relaciones. La oferta se estructuró a lo largo de varias llamadas y una cena larga en Manama, donde ISO expuso su visión, expandirse a nuevos mercados, forjar alianzas en la región, competir con las firmas estadounidenses que siguen pisando minas culturales que ni siquiera ven. Necesito a alguien en quien los clientes del Golfo confíen, me dijo, no eres solo un enlace. Eres un puente, y los puentes son difíciles de construir. Lo mejor vino después que la Larsi transfirió sus contratos a la empresa de IS, específicamente porque yo estaba allí. 7,8 millones en negocio anual cambiaron de manos por una sola razón, una relación construida a lo largo de años, apareciendo, cumpliendo promesas y entendiendo que, en esa parte del mundo, todo gira alrededor de la confianza. Dani vino a mi fiesta de despedida en el local de Nico, mi hermano, mi mejor amigo y unas 30 personas más que habían seguido cada capítulo de esos 6 meses. El lugar estaba lleno. Nico cerró el Low and Slow antes de lo habitual solo para nosotros, lo que significaba acceso ilimitado al ahumador y una cuenta de la que probablemente me arrepentiría al día siguiente, pero valía cada centavo. Dani estaba contando la historia del despido de Victoria a un grupo de gente que nunca la había visto en persona, pero que ya la odiaba por principio. Se había vuelto sorprendentemente bueno imitándola. Necesitamos energía más joven, decía con una voz aguda. Haciendo comillas en el aire, la mesa entera estallaba en risas. Nico salió desde la cocina con una bandeja nueva de brisket todavía humeante. Ya, ahora el brindis. Todos agarren un vaso. Ordenó Dani y levantó el suyo por el conocimiento institucional y por los idiotas que solo lo valoran cuando lo pierden. Nico completó Y por cobrar caro, estúpidamente, ridículamente, obscenamente caro. Oz había viajado desde la ciudad solo para la fiesta. No me perdía esto por nada, dijo, levantando su vaso Y por el arqueólogo de correos árabes, sin el cual nada de esto habría quedado debidamente documentado ni habría llegado a las manos correctas. Miré alrededor a las personas que habían estado a mi lado cuando todo se caía. Esas eran las relaciones que realmente importaban, las que aparecen cuando las cosas se ponen feas. Levanté mi vaso. Victoria aprendió su lección pagando con millones y con su carrera. Yo aprendí la mía también. Hay nombres que no se pueden reemplazar. Hay puentes que, una vez quemados, quedan quemados para siempre. El sol del Golfo es bruto. El café es más fuerte que cualquier cosa que haya tomado. Y cuando los clientes preguntan quién está cuidando la relación, solo hay una respuesta, hermano Gerrit, y mi palabra todavía vale oro. La fiesta siguió hasta tarde, con el olor a brisket ahumado mezclándose con risas y anécdotas que se volvían cada vez más exageradas. Nico insistía en servirme otra ronda de pulled pork, jurando que su receta secreta iba a hacer que extrañara Estados Unidos incluso antes de subir al avión. Dani, fiel a su estilo, me dio una palmada en la espalda. No te olvides de mandar fotos de esos palacios que parecen sacados de una película. Y si necesitan un profe de taller por allá. Voy, pero solo si hay aire acondicionado las 24 horas. Oz, por su parte, prometió seguir en contacto virtual, amenazando con hackear mi nuevo correo corporativo solo para mandarme memes de directores ejecutivos incompetentes. Aquella noche fue el cierre perfecto de un capítulo caótico. Un recordatorio de que las verdaderas victorias no son los contratos millonarios, sino la gente que se queda a tu lado cuando el mundo corporativo intenta aplastarte. Al día siguiente, me desperté con una resaca moderada y una maleta a medio hacer en medio del departamento. El vuelo a Manama estaba programado para la tarde y tenía 3 horas exactas para empacar el resto de mi vida. No era tanto, en realidad. A los 53 años aprendí que acumular cosas es una ilusión. Lo que importa son las experiencias y las conexiones. Guardé ropa ligera para el calor infernal del Golfo, algunos libros sobre regulaciones petroquímicas llenos de anotaciones mías y una foto enmarcada de Dan y sus hijos en el patio. Recuerdo Tenjeb de casa. El departamento era alquilado y ya había arreglado un inquilino temporal a través de un amigo. Las despedidas materiales eran fáciles, las emocionales no tanto. Llamé a Dani antes de salir al aeropuerto. Hey, idiota, nada de llorar en el avión, Si no, los auxiliares van a pensar que eres terrorista. Me reí y prometí mandar actualizaciones diarias. Al menos al principio. El vuelo fue largo, con una escala en Frankfurt que me dio tiempo para pensar, mirando por la ventana, viendo las nubes pasar como algodón sucio. Recordé cómo había empezado todo. Era joven, en mis veintitantos, cuando pisé Oriente Medio por primera vez. Jordania era otro mundo. Calles polvorientas de Amán. El olor a satar mezclado con el humo de autos viejos y negociaciones en cafés donde el té dulce era más importante que el contrato. Aprendí árabe tropiezos mediante, diciendo frases mal que hacían reír a los locals. Reían conmigo, no de mí. Ahí entendí que los negocios no giran solo en torno a números fríos, giran en torno al honor. A dar tu palabra y cumplirla. 3 años en los Emiratos solidificaron esa lección. Viví en Dubái cuando la ciudad era más arena que rascacielos, trabajando para una firma local que me enseñó las sutilezas que no aparecen en ningún manual. Nunca estrechar la mano de una mujer sin que ella lo proponga, respetar el Ramadán evitando comer en público y, siempre, empezar una reunión preguntando por la familia. Esas lecciones no venían de libros, sino de noches en majlis, salones tradicionales donde los hombres se reúnen a hablar de política. Pues sí hay negocios, en ese orden no en ninguno. Al aterrizar en Manama, el aire húmedo me golpeó como un puñetazo. El aeropuerto era moderno, con aire acondicionado tan fuerte que helaba los huesos. Contraste bruto con los 40 y tantos grados de fuera. Y me esperaba en el hall con una sonrisa amplia y un abrazo que ignoraba el protocolo occidental. Alan was Alan. Hermano Gerrit, bienvenido a tu nueva casa. Era un hombre de 50 y pico, barba gris bien recortada, ojos que parecían leer más de lo que uno decía. Su empresa, Albarain Industrial Sebasas, era una potencia en mantenimiento de equipos petroquímicos con contratos por todo el Golfo. Me llevó directo a la oficina central.
Un edificio acristalado en el distrito financiero de Manama, con el mar del Golfo Pérsico brillando al fondo. Olvídate del jet lag, dijo riendo. Mañana a las 10 tenemos reunión con posibles socios de Qatar. Tú eres la estrella del show. Mi puesto como jefe de operaciones internacionales era un sueño hecho a medida. Sueldo 40% más alto que en Vanguard, bonos ligados a nuevos contratos y autonomía total para armar equipos. Lo mejor, sin embargo, era la cultura. Allí las relaciones eran prioridad real. No solo palabras bonitas en un folleto. Is no era de los que hablan de recortar grasa, era de los que invierten en personas. En mi primer día formal, me presentó al equipo en una reunión informal. Con té y dulces árabes. Gerrit no es solo un experto, dijo en árabe, cambiando luego al inglés, es un constructor de puentes. Sin él, muchos de nuestros nuevos contratos no serían posibles. El equipo aplaudió y sentí un orgullo que no había sentido en años en Vanguard. Allí yo era infraestructura antigua, aquí era esencial. Los primeros meses fueron un torbellino, viajes a Doha, Riad y Mascate, reconectando con contactos antiguos y creando otros nuevos. Kelal, fiel a su palabra, transfirió no solo los 7,8 millones en contratos, sino que recomendó a 2 empresas asociadas en Abu Dhabi, sumando unos 4 millones adicionales a nuestra cartera. En una reunión en Riad, con el sol abrasador filtrándose por las ventanas del hotel, Chalil me apartó a un lado. Hermano Gerrit, salvaste no solo negocios, sino reputaciones. Vanguard perdió la fe, pero tú saliste más fuerte. Dijo, le respondí en árabe, al andulilla. Las lecciones vienen de Alá, él asintió satisfecho. Esas interacciones eran el corazón de mi trabajo. No se trataba solo de firmar papeles, sino de construir confianza. Recordé una negociación especialmente tensa en Doha, con un cliente que dudaba de un contrato de mantenimiento para refinerías. Desconfiaba de nuestra capacidad para manejar las regulaciones locales. Me senté con él durante horas, explicando cómo nuestro equipo, incluyendo especialistas locales, navegaba las leyes saudíes y cataríes. Al final no solo cerramos el acuerdo, me invitó a una cena familiar. Sellamos la asociación con hospitalidad árabe, comida abundante, risas y promesas mirándose a los ojos. Mientras tanto, las noticias de Vanguard me llegaban por Oz, convertido en mi corresponsal extraoficial. Perenoy estándar de tecnología, escribía. La nueva directora ejecutiva es una versión más cauta de Victoria, menos suspiros dramáticos. Pero el consejo todavía habla de ti como el que se les escapó. Me reía imaginando las reuniones donde mi nombre circulaba como una especie de leyenda urbana corporativa. Oz también me contó que Denise, la de recursos humanos, fue ascendida. El informe que le ayudó a escalar la había salvado y había expuesto por completo las fallas de Victoria. Karma corporativo. Escribió, ahora tienen entrenamientos obligatorios sobre cultura global. Tu legado, hermano. No todo era perfecto en el Golfo, por supuesto. El calor era implacable. Sudaba apenas caminando del coche a la oficina. Los usos horarios seguían jugando en mi contra, con llamadas a Estados Unidos a las 3 de la mañana, y los desafíos culturales estaban siempre presentes. Como estadounidense, tenía que equilibrar la asertividad occidental con la paciencia árabe. En una negociación en Mascate, en Omán, cometí el error de presionar por una decisión rápida. El cliente frunció el ceño. Insaya, mañana lo discutimos, dijo. Aprendí rápido. Forzar el ritmo rompe la armonía. En lugar de insistir, pasé la tarde hablando de fútbol. Era fan del Manchester United. Al día siguiente, el contrato se firmó sin objeciones y él y yo nos volvimos cercanos. Me invitó a cenar en su casa, donde su esposo preparaba mansaf, cordero con arroz y yogur, orgullo de la cocina jordana. Sus hijos, adolescentes curiosos, me bombardearon con preguntas sobre la vida en Estados Unidos. ¿Es verdad que todos tienen un arma? Me reí y les expliqué matices. Esas noches me hacían sentir parte de una familia más grande. Is compartía historias de su juventud en un pueblo del interior de Bahrein, trabajando en pozos de petróleo para pagar sus estudios de ingeniería. Los negocios aquí son como el mar, decía. Las olas vienen y van, pero la profundidad permanece. Su filosofía resonaba con la mía. Invertir en personas paga mejor que cualquier estrategia de recorte de costos. 6 meses después, la empresa había crecido un 25% gracias a los contratos que traje. Cerré un acuerdo monumental con una petroquímica saudí, valorado en unos 15 millones anuales. Fueron meses de negociaciones, visitas a refinerías en medio del desierto, sol que quemaba la piel y viento cargado de arena pegándose a todo. Cuando el contrato se firmó, celebramos con el equipo en un asado. Sí, adoptaron el concepto de parrilla, pero con especies locales. Is levantó un vaso de jugo de tamarindo y brindó, por Gerrit, el estadounidense, que entiende el Golfo mejor que muchos de nosotros. Pero la vida no era solo trabajo. Exploré Bahrein, el fuerte antiguo, con sus murallas milenarias, el zoco de Manama, donde regateaba alfombras y especias como si fueran cláusulas contractuales. Las playas de Alcázar, donde el mar tranquilo me permitía nadar y pensar. Mandaba fotos a Dani, que respondía con chistes. Eso parece Photoshop. ¿Dónde está el McDonald's ese? Nico me enviaba recetas de ahumados, insistiendo en que probara con cordero local. Os mandaba actualizaciones cargadas de humor. Victoria posteó en LinkedIn sobre elecciones de liderazgo. Los comentarios están llenos de indirectas. Te encantaría. Un año después, recibí una llamada inesperada de Vanguard. El nuevo director ejecutivo, un tipo llamado Márquez, quería reconectar. Gerrit, hemos oído cosas increíbles de tu trabajo en Bahrein. Quizá podríamos explorar algún tipo de asociación. Sonreí para mis adentros. Le expliqué, con toda cortesía, que ya estaba comprometido, pero que podría ofrecer consultoría por una tarifa adecuada. Claro, respondió Márquez tras una breve pausa. Era una pequeña venganza silenciosa, ahora pagaban por mi consejo, sin poder volver a tenerme bajo su nómina. Mirando hacia atrás, el despido de Victoria fue un punto de inflexión. Me obligó a medir mi propio valor, a dejar de usar la lealtad a una empresa como excusa para quedarme quieto. Aprendí que la lealtad ciega a las compañías es una tontería. La lealtad a uno mismo y a las relaciones verdaderas es lo que realmente perdura. En el Golfo, bajo un sol bruto, con café tan fuerte como las opiniones y llamadas a la oración resonando en el fondo. Yo era hermano Gerrit, y eso valía más que cualquier título en una tarjeta corporativa. Pero la historia no terminó ahí. 2 años después de llegar a Bahrein, Is me ofreció convertirme en socio. Tú has construido esto tanto como yo, dijo. Acepté.
invirtiendo parte de mis ganancias. La empresa creció para incluir servicios en energía renovable, ayudando al Golfo a empezar a mirar más allá del petróleo. Cerré un contrato con una granja solar en Abu Dhabi, combinando tecnología estadounidense con experiencia local, que se volvió un aliado clave. Coinvirtiendo en proyectos, en un viaje de regreso a Estados Unidos para visitar a Dani, hice escala en Nueva York y me crucé con un ex compañero de Vanguard en una cafetería. Hermano, te convertiste en leyenda ya, me dijo. Todavía usan tus directrices en los entrenamientos. Pedí un café árabe, fuerte, por supuesto. Y le respondí, diles que el conocimiento no es infraestructura antigua, es oro. La vida siguió su curso, bodas de los hijos de Isaac que ayudé a organizar, viajes con Dani a pescar en el Golfo. Noches en soledad pensando en caminos que no tomé, pero, al final, estaba donde debía estar, construyendo puentes, una relación a la vez. Y si tú, que lices esto, estás pasando por algo parecido, recuerda esto, a veces, que te despidan es lo mejor que puede pasarte. Sal con dignidad, cuida tus redes y cobra caro, muy caro. Porque tu palabra, como cualquier verdadero puente, vale oro.